Buenas noches chicos, bueno, continuando con el sistema cardiovascular, en este que sería el capítulo 8 vamos a hablar acerca de los ruidos cardíacos. ¿Que existen cuántos? ¿Cuántos creo que existen? Pues, bueno, existen 4 tipos. El primer caso, cuando se dan la cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Cuáles son esas válvulas? La mitral o bicúspide y la tricúspide. Luego, cuando hay cierre de válvulas sigmoideas o semilunares, como la arterial aórtica y la pulmonar, además de coincidir con la diástole ventricular. Aquí vemos, ¿no?, que se está cerrando una válvula pulmonar cerrada y una válvula aórtica cerrada. De ahí vemos a una válvula mitral abierta y otra válvula tricúspide abierta, ¿no? En este caso se estarían dando lo que son las aberturas de las válvulas auriculoventriculares. Y vemos que si hablamos de sonidos, el primer sonido es tum y el segundo sonido es tum tan. Por eso que suena tum tan, tum tan, tum tan. El primer sonido siempre es más grueso, tum. Y el primer sonido. Y el segundo sonido es más despacito. Así suena. Tum, tum, así se escucha más o menos. Bueno, en el caso del tercer ruido es la distensión de las paredes ventriculares, de aurículas hacia los ventrículos, ¿no? Luego el cuarto ruido es la contracción aurículo y distensión telediastólica ventricular en el tono atrial. ¿Qué es lo que menciona en este cuadro? Dice que el primer ruido es un ruido de molino, ¿no? Ejemplo, un neumohidropericardio. Ruido de chapoteo es el segundo ruido, como un chapoteo, así como los gases del estómago, ¿no? Luego el tercer ruido es como un ruido metálico, cuando sufren de neumotórax, así más o menos. Ruido crujiente y burbujeante, así como el neumomediastino, crujiente y burbujeante, así. Algo así, ¿no? Bueno, hay que tener una imaginación como para poder acordarse. Entonces el primer ruido es como un ruido de remolino. El segundo como un chapoteo. El tercero es como un metálico. Y el último es como crujiente, ¿sí? Algo así, ¿no? Bueno, seguimos. El gasto cardíaco, también llamado débito cardíaco. Aquí es importante saber los sinónimos. Gasto cardíaco es igual a decir débito cardíaco, ¿ok? Al volumen de la sangre por cada ventrículo en minuto. O frecuencia cardíaca también. Se puede determinar como volumen de latidos o como volumen minuto, en donde GC significa gasto cardíaco o débito cardíaco y FC significa frecuencia cardíaca y B o VS es volumen sistólico, donde se da el movimiento de la eyección. La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 90 latidos por minuto, 100 latidos por minuto, o sea, digamos que está dentro del rango, ¿no? Y el índice cardíaco es el gasto cardíaco por metro cuadrado de la superficie corporal. La regulación del gasto cardíaco es cuando van a existir dos factores que dependen del gasto cardíaco, como el volumen de la expulsión y la frecuencia cardíaca, que hace un rato lo hemos mencionado, donde el volumen de la expulsión es el volumen de la sangre expulsada por el ventrículo en o durante el ciclo cardíaco. La frecuencia cardíaca es el número de ciclos cardíacos en minuto, y ahí es donde sale el gasto cardíaco. Volumen de expulsión, actividad mecánica. Primero va a tener una fuerza de contracción, donde se va a conocer el volumen diastólico final y la contractibilidad. Y el otro es la poscarga, la fuerza que se opone a la salida de la sangre del ventrículo durante la sístole. Sin embargo, el gasto cardíaco presenta variaciones fisiológicas. Obviamente que el gasto cardíaco no solamente va a decir, no siempre va a ser el mismo rango. Siempre cuando hemos dicho valores o medidas, tamaños, proporciones, siempre hemos dicho que es aproximadamente, porque va a depender del género, de la talla, de la edad, del sexo y de la raza. Según los factores que se consideran en la superficie corporal, por decirlo, aumenta la proporción a la superficie corporal, así se define, llamado el índice cardíaco. Índice cardíaco equivale al gasto cardíaco o débito cardíaco sobre metro cuadrado de su superficie corporal. La edad,
La edad nos va a indicar que el gasto cardíaco es mayor en individuos más jóvenes. O sea, mientras más joven yo soy, mi gasto cardíaco va a ser mayor. ¿Por qué? Por lo mismo que estoy en actividades constantes, ¿no? Y ahí también dice que la presión arterial mide la fuerza que se aplica en las paredes arteriales. Aquí justo en lo que se está diciendo, ¿no? Por si mira, las mujeres embarazadas tendrán mayor gasto cardíaco, los niños tendrán mayor gasto cardíaco, las personas que están cansadas tendrán mayor gasto cardíaco, las personas que realizan actividades físicas tendrán mayor gasto cardíaco. ¿Quién de los dos sexos tendrá mayor gasto cardíaco, los hombres o las mujeres? Todas esas preguntas déjame en los comentarios, por favor. Los factores que determinan el llenado ventricular. La longitud, primero va a ser la longitud de las fibras cardíacas. Estas fibras son un poco más largas cuando ocurre lo que es la contracción. La fibra se vuelve muy corta si es que pierde esa contracción y está en relajación, lo cual quiere decir que las largas pueden tener mayor capacidad de contracción-relajación para ocasionar un llenado de eyección. Esta capacidad está relacionada y compromete a los gastos cardíacos. El segundo factor que determina el llenado ventricular es la capacidad de distensibilidad, o sea, qué tanto puede almacenar de sangre. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que su basal era de 70 y que ingresaba 50 y que juntos podían aguantar la capacidad de 120 mililitros de sangre y que a su vez nuevamente tendrían que ser expulsados otros 50, ¿se acuerdan? En lo que es el ciclo cardíaco.